Hola, buenas tardes a todos aquí desde Pamplona. Seguramente buenos días en vuestros respectivos países. Mi nombre es Bruno Paiva, soy el coordinador científico de CIMA-Lab Diagnostics y, al menos aquí en la sala soy el único portugués. Yo creo que siempre piden que empiece yo a hablar porque entre tanta gente que habla bien el castellano, pues seguramente yo soy el que mete más veces la pata y con ello pues nos podemos reír todos un poco, ¿no? Me toca también introducir de alguna manera lo que es CIMA-Lab Diagnostics. Y aquí me voy ya directamente a la segunda diapositiva, que es una diapositiva introductoria. Y bueno, podría leer lo que ahí está descrito, pero no lo voy a hacer. Y voy a dar mi perspectiva personal de lo que es CIMA-Lab Diagnostics. Bien, de toda la, todavía de alguna manera corta carrera profesional científica, CIMA-Lab Diagnostics es sin duda la más apasionante aventura en la que he participado. Básicamente se trató de juntar lo mejor que había en la Universidad de Navarra para dar a todos los enfermos el mejor diagnóstico laboratorial posible. Y el fruto, yo diría, de todo ese trabajo, que hoy lleva un año, es realmente el hecho de estar aquí con vosotros, aunque de modo virtual, esta tarde. Es decir, efectivamente dar el mejor diagnóstico laboratorial posible a nuestros enfermos, a los enfermos de nuestra comunidad, pero también, siempre y cuando posible, poder llegar a todos los países del mundo, por supuesto los países donde vosotros estáis del otro lado de la cámara. Nuestra actividad se desarrolla en múltiples enfermedades, empleando distintas aproximaciones a distintas tecnologías, y tengo el placer de tener aquí a mi lado, pues de alguna manera, los responsables de esas distintas áreas, de esas distintas plataformas que dan apoyo al diagnóstico laboratorial. Así que, sin más preámbulo, paso la palabra a la doctora Ana Patino. Buenos días a todos, o buenas tardes. Pues mi parte va a ser hacerle una pequeña introducción sobre lo que trabajamos, las enfermedades que trabajamos o que ayudamos a diagnosticar en lo que llamamos el laboratorio 105, que es la unidad de CIMA-Lab Diagnostics, que se dedica al diagnóstico, al estudio de dos tipos de enfermedades, que es la patología constitucional hereditaria y también los tumores sólidos. En este sentido, decirles que nosotros no solo estamos implicados en el diagnóstico puramente de la patología, sino que somos un grupo, todos nuestros grupos son grupos que también dan soporte técnico a otros grupos dentro de nuestra institución y dentro de otras instituciones. Nos dedicamos a desarrollar tecnología para dar soporte a la investigación de otros grupos, para diagnosticar patologías en otros centros, para entrar en contratos con empresa, para dar apoyo a la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por empezar un poco sobre quiénes somos, como ven en la mesa estamos sentados mi colega el doctor José Cheveste, que hablará a continuación, y yo misma, que somos los codirectores científicos de esta unidad. Con nosotros trabajan una secretaria, que es imprescindible para nuestro trabajo, dos doctores más, aparte de nosotros, y 4 técnicos que hacen un poco el desarrollo de la estructura de nuestro grupo. Por comentarles simplemente un poco el paradigma de cómo hemos montado el diagnóstico molecular de la patología en nuestra unidad. Todos ustedes saben que al principio del estudio de las enfermedades uno iba a pescar, digamos, genes con caña, ¿no? Como caza a los peces, ¿no? Como pesca a los peces, uno por uno, ¿no? De ese paradigma de un gen, una única patología, hemos pasado a saber que en una única patología puede haber muchísimos genes implicados, que esos genes pueden tener diferentes mutaciones, y hoy en día hemos llegado a un abordaje de la patología de decir, no sé qué tiene mi paciente, pero sospecho que lo que tiene es genético, y por tanto voy a mirar un poco toda la secuencia codificante de todos sus genes. Nosotros tenemos disponibles los 3 tipos de abordajes: un gen sospechoso, una patología, grupos de enfermedades que se pueden agrupar por criterios moleculares, que podemos mirar todas las vías moleculares a la vez, o simplemente cuando uno no tiene una hipótesis a priori lo podemos mirar todos, simple y llanamente. Entonces, brevemente decirles la patología que diagnosticamos a nivel constitucional.
los síndromes y las enfermedades monogénicas, digamos, decirles que en catálogo, que se lo haremos llegar si no se lo han hecho llegar ya, en catálogo hay muchas enfermedades, pero sepan ustedes que diagnosticamos toda la patología. La que nosotros no podemos resolver, la resolvemos a través de colaboraciones con centros de referencia en España, con los que tenemos firmados contratos de colaboración. Y lo que yo creo que es muy importante para las personas con las que colaboramos en centros externos es que piensen que como la patología germinal se diagnostica sobre sangre periférica, la sangre periférica puede viajar muy bien, pero además puede viajar muy bien la saliva, por ejemplo. Entonces, la muestra no debería ser un problema. Nosotros ya hemos trabajado con personas en Sudamérica que nos han enviado muestras de saliva o muestras de sangre que han funcionado fenomenal para el diagnóstico, y esto no debería ser un problema, ¿no? La muestra puede viajar y debe hacerlo, y esto no es ningún problema para trabajar. Entonces, brevemente, las patologías con las que trabajamos principalmente es, como hemos dicho, los síndromes y enfermedades monogénicas, dentro de ellas el cáncer cuando es hereditario. Como saben, hay un porcentaje de cáncer que tiene una connotación familiar, pues los genes implicados en esos tipos de tumores los miramos siempre en el laboratorio, es una consulta genética muy importante en nuestra unidad. Esta es otra cosa sobre la que hay que llamar la atención. Nosotros hacemos diagnóstico genético en base a un consejo genético que se puede dar previamente, y desde luego se puede dar también a nuestros clientes en forma de telemedicina, ayudaros a identificar cuáles son los genes o gen que hay que estudiar en cada una de las familias, y damos consejo a posteriori, obviamente, en función de los hallazgos, y poder involucrarnos en la identificación del significado patológico o fisiológico de aquello que encontramos, no simplemente lanzar un informe que puede o puede no tener ninguna validez para el clínico y para la familia, ¿no? Entonces, el primer grupo de enfermedades, cáncer cuando es hereditario, luego obviamente toda la patología monogénica, es decir, todos aquellos genes que sabemos que causan patología, los podemos, como hemos dicho, mirar uno a uno por grupos. Y luego hay como unos pequeños grupos de enfermedades que hoy en día nos gustan mucho porque son como muy modernos su estudio, que son, como hemos dicho antes, o bien los arrays de CGH, mirar la dosis completa de genoma, o el exoma, que consiste, como ustedes saben, en mirar toda la secuencia codificante para buscar aquello que no sabemos dónde reside. Y para nosotros, para nuestro centro, porque éticamente ha sido un problema histórico en nuestro centro, en este momento ya no lo es, el diagnóstico prenatal, porque lo realizamos de manera no invasiva, buscando en sangre periférica de las madres el genoma de sus hijos, de manera que podemos identificar alteraciones o la presencia de determinadas alteraciones en el genoma de la madre en sangre periférica, sin tener que acceder al feto y, por tanto, no sufriendo el lógico riesgo que sufre uno con las pruebas invasivas, ¿no? Por último, decirles una cosa que a nosotros concretamente en este grupo nos interesa mucho, que es el estudio de marcadores genéticos que predicen la respuesta al tratamiento, sobre todo al tratamiento antitumoral. Principalmente nuestro centro es un centro que históricamente ha estado muy orientado hacia la patología tumoral. Tenemos muchísimos marcadores que predicen la respuesta que va a hacer uno a un determinado fármaco o la toxicidad que va a hacer uno por ese fármaco, de manera que uno puede optimizar muchísimo mejor los recursos en oncología de los que dispone, ¿no? Esto también nos da una cancha enorme para trabajar con empresa. Llevamos muchísimos años haciendo determinaciones a nivel centro de referencia en España para muchísimas grandes empresas de farma que buscan marcadores específicos en tumores. De esto les va a hablar mi compañero, el doctor Echeveste, José, que es compatriota seguro de muchos de ustedes. Bueno, buenos días a todos. Yo soy argentino y el único argentino de aquí. Y entonces yo soy médico anatomopatólogo, trabajo junto con la doctora Patiño en el laboratorio de patología constitucional, que ya explicó, y patología de tumores sólidos. Compartimos la misma tecnología para realizar todas estas determinaciones moleculares, genéticas, y por lo tanto el abordaje en muchos casos es muy similar, aunque la patología sea distinta. En realidad, en tumores sólidos, en la patología asistencial, en la práctica asistencial, sobre todo los objetivos que perseguimos son tres. El apoyo al diagnóstico. Muchas veces realizamos pruebas para determinar si una lesión que por el aspecto morfológico puede ser, el diagnóstico diferencial puede estar entre distintas patologías, y una determinación molecular nos puede resultar clave para apoyar un determinado diagnóstico, en este caso en tumores. Pero muchas veces
se hace con fines de factores pronósticos, de cómo va a evolucionar una patología, o factores predictivos de respuesta a un tratamiento farmacológico que se refería recién la doctora Patiño. Bueno, yo en realidad quiero transmitir, con lo poco que voy a decir ahora, es que nosotros podemos realizar cualquier tipo de determinación molecular genética en tumores sólidos, de las que se utilicen en la práctica asistencial o en investigación, y la podemos realizar en cualquier tipo de muestra, que algo también ha comentado ya la doctora Patiño. En esta diapositiva podéis ver que realizamos múltiples determinaciones por distintas técnicas, por técnicas de FIS, que realizamos reordenamiento de distintos genes, o esos reordenamientos también los podemos estudiar por técnicas basadas en PCR, en RT-PCR, y son múltiples, no hace falta que las mencione, simplemente las podéis ver, y hay algunas más que a lo mejor no están en este listado. Y en determinaciones de alteraciones moleculares, mutaciones puntuales o de lesiones, inserciones, también utilizamos técnicas basadas en PCR, ya sea en estas determinaciones de buscar alteraciones uno a uno, o en múltiples alteraciones moleculares estudiadas por técnicas ya más modernas, como es la NGS, ¿no? Lo que decía, ¿no? Que en esta imagen veis hay distintos tipos de muestras: sangre, un bloque de parafina, extensiones citológicas. Bueno, cualquier tipo de muestra, o prácticamente cualquier tipo de muestra biológica es válida si tiene la suficiente calidad, y si uno analiza previamente esa muestra, esa calidad de la muestra, antes de hacer la extracción de ADN, valoramos si nos va a dar la calidad suficiente para hacer los estudios moleculares, y prácticamente cualquier tipo de muestra puede viajar. Bueno, el DNA también puede viajar, pero es muy fácil que viajen los bloques de parafina, las extensiones citológicas, y sobre ese material, aunque esté teñido incluso, podemos realizar extracciones de DNA y realizar determinaciones genéticas, ¿cierto?, moleculares, en cualquier tipo de muestra, ¿no? Y bueno, respecto a los resultados que conseguimos, son resultados de mucha calidad, a base de trabajar en forma así multidisciplinar, con el apoyo también de otras áreas de la Universidad de Navarra. Estamos muy ligados, bueno, de hecho pertenezco también al Departamento de Anatomía Patológica de la Clínica Universidad de Navarra, y eso nos facilita, bueno, la integración de múltiples disciplinas. Y a nivel de calidad, nosotros pasamos controles de calidad externos, además de los propios que realizamos internos, tanto de un control europeo, que es el MQN, y de controles de la Sociedad Española de Anatomía Patológica. Y en este momento ya estamos muy avanzados en un proceso de certificación y acreditación por la Agencia Nacional Española de Calidad, ¿no?, de acreditación. Entonces, digamos, siempre buscando los mejores resultados. Y yo creo que no tengo nada más que comentar, salvo que después nos puedan preguntar, y paso a la doctora Calasanz. Gracias. Bueno, gracias, José. Buenos días, estoy encantada de estar aquí, y tengo que decir que no conozco ningún país de Sudamérica, y esto es una asignatura pendiente que resolveré cuanto antes. Quizás empiece por Argentina, por proximidad aquí al doctor Echeveste. Bien, ya han presentado uno de los 3 laboratorios de CIMALab, que es el 105, Patología Constitucional y Tumores Sólidos. El que voy a presentarles ahora es el laboratorio 106, si pasan la diapositiva, que trabaja exclusivamente en el diagnóstico genético de neoplasias hematológicas, leucemias y linfomas. El diagnóstico genético en neoplasias hematológicas está absolutamente consolidado desde ya los años 70 que se está haciendo esto. Nuestro laboratorio empezó en el año 1988 con el fin de evaluar todos aquellos marcadores en leucemias o linfomas que aporten al clínico y por tanto al paciente
cualquier valor o bien diagnóstico, o bien pronóstico, o bien selección o ayuda a la selección de algún tipo de tratamiento. Por tanto, esto está absolutamente consolidado. Llevamos, por tanto, 26 años, es una experiencia bastante grande. Nuestro laboratorio, aquí en Pamplona, en CIMA Lab Diagnostics, también da servicio a alrededor de 30 hospitales del norte de España, a los servicios de hematología del norte de España. Somos centro de referencia para todos estos hospitales. Aparte de como iremos viendo, aparte de esta labor asistencial, como todos los laboratorios de CIMA Lab, ofrecemos apoyo a la investigación, a distintos proyectos, a distintas colaboraciones, y esto hace que, bueno, aprendamos muchísimo de todo este tipo de proyectos coordinados. Si pasan a la siguiente, el laboratorio 106 tiene la plantilla del 106, como ven, somos 11 personas. Además de doctores, licenciados y técnicos de laboratorio. Ahí ven el organigrama de nuestro laboratorio, porque para mí es una ilusión poder decirles que, a diferencia de otros laboratorios que conocemos de leucemias y linfomas, nuestro laboratorio coordina e integra los tres tipos de técnicas necesarias para un correcto diagnóstico en leucemias, que son la integración de las técnicas de cariotipo, de FIS y de molecular. El hecho de trabajar en el mismo laboratorio con las tres técnicas hace que optimicemos y usemos de modo muy racional el diagnóstico. Nosotros realmente hacemos para un paciente el mínimo de muestras, el mínimo de técnicas necesarias para un correcto diagnóstico. Evitamos redundancias, y esto es un tema que en otros laboratorios no se hace y se gasta más dinero del necesario. Siguiente diapositiva, por favor. Ya les he dicho entonces que nuestro laboratorio tiene estos años de experiencia y que trabajamos para otros hospitales. En este momento estamos haciendo del orden de unas 7.000 determinaciones al año. Y nuestra obligación es implementar los nuevos biomarcadores, cualquiera, si cumple alguno de los tres criterios que les he comentado, que apoye al diagnóstico, que ayude al pronóstico o que ayude a la selección de cualquier terapia. Como mis compañeros han comentado también, las muestras que nosotros recibimos son médula ósea, sangre periférica, también podemos obtener de biopsias de médula ósea material para afinado, e incluso veremos que si se requiere análisis de mutaciones, puede viajar ni siquiera la muestra, sino el ADN, que no hay ningún problema. Estamos muy acostumbrados a recibir y enviar ADN por todo el mundo. Si pasan al catálogo de pruebas, aquí es simplemente una parte, nuestro laboratorio ofrece en este momento más de 125 determinaciones de cualquiera de las tres técnicas que les he comentado. Entonces, estamos bastante contentos de estar muy actualizados, ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. En la siguiente, respecto a las técnicas que ofrecemos en este diagnóstico integral, ven cómo en imágenes a un paciente le podemos hacer cariotipo arriba a la derecha, FIS abajo a la izquierda, o bien todas las pruebas moleculares que se requieran para evaluar el marcador en determinado tipo de leucemia. Podemos detectar reordenamientos, translocaciones muy frecuentes en leucemias. Podemos hacer niveles de expresión génica y, por supuesto, y cada vez más solicitado, el análisis de mutaciones. Mutaciones que estamos preparadas en ambos laboratorios para hacerlo por técnicas habituales, mutación a mutación, gen a gen, perdón, con tecnología Sanger, o bien estamos ya preparados para hacer múltiples genes con la tecnología de Next Generation Sequencing. Siguiente, por favor. Es evidente que desde
la implementación del Glivec como una terapia diana para un tipo de leucemias, las empresas, las multinacionales, están absolutamente implicadas en que cada paciente sea evaluado un marcador si tiene una terapia asociada. Por eso, nuestro laboratorio trabaja muy de cerca con multinacionales como Celgene, porque hay un marcador y un fármaco, con Novartis, por la misma razón, o con Janssen. Entonces, la idea es que ningún paciente quede mal diagnosticado y, por tanto, no se le ofrezca el mejor tratamiento posible, como son las terapias moleculares. Esto está cada vez... hay multitud de nuevos marcadores, multitud de nuevos ensayos, y estos 3 ejemplos que les acabo de poner no hacen sino crecer. Y entonces estamos preparados para este tipo de colaboraciones. Y sin más, porque espero que luego comentaremos una serie de cuestiones y demás, paso la palabra al doctor Paiva, que les explicará el tercer laboratorio de nuestro... Bien, mientras espero aquí por la chuleta, pues toca, después del laboratorio de enfermedades hereditarias, tumores sólidos, tumores hematológicos, parte genética, el último laboratorio de Simalal Diagnostics, que es el laboratorio de citometría de flujo, que, bueno, pues siendo un laboratorio de citometría de flujo, trabajamos fundamentalmente con neoplasias hematológicas, las leucemias, los linfomas, las gamopatías monoclonales, aunque también con enfermedades, por ejemplo, en autoinmunidad, e incluso también en la alerología, por ejemplo, el test de activación del basófilo. En menor medida trabajamos con enfermedades oncológicas. Sobre todo, nuestra labor se centra en el diagnóstico diferencial y en el seguimiento de los enfermos, analizando niveles de enfermedad mínima residual. También tenemos una labor importante de cara a la separación celular que muchas veces termina luego en estudios genéticos realizados por nuestros compañeros del laboratorio 105 o 106, y también tenemos una labor importante de cara a investigación del propio laboratorio, y también investigación o apoyo a investigación de otros grupos. Bueno, si me permitís, me centraría en los próximos 2 minutos, no quisiera robar más de 3-5 minutos del tiempo de ustedes, centrarme en las neoplasias hematológicas. Como podéis ver en esa diapositiva, pues hay muchísimas entidades. Yo creo que cada vez que sale una nueva clasificación de la WHO, salen más entidades. A cada una de esas entidades pues somos muy conscientes de que detrás de esa muestra hay un enfermo, está un paciente al que se le está haciendo una pregunta, una cuestión clínica importante, a la cual hay que dar una contestación, una respuesta con la mayor calidad posible. Y en ese sentido intentamos alcanzar esa mayor calidad posible siendo y participando y aplicando lo que es la estrategia Euroflow, es decir, somos un laboratorio del grupo Euroflow. ¿Qué significa ser un laboratorio del grupo Euroflow? Pues bien, para contestar a cada una de estas preguntas clínicas, pues obviamente, y ya paso a la diapositiva siguiente, obviamente hay que diseñar un estudio que pueda dar una respuesta de mayor calidad. Ese estudio, en nuestro caso, pues pasa en una primera etapa por el diseño de un panel de anticuerpos monoclonales. Y aquí, como podéis ver, existen ya varios pasos. La estrategia, la combinación, los fluorocromos, los reactivos, los clones, todo. Y todo esto lleva tiempo y recursos. Bien, os debo decir que, y una vez diseñado ya el panel de anticuerpos monoclonales, pues toca testarlo, ¿no? Y testarlo no puede ser, como podéis imaginar, en 1, 2, 3, 4 casos, sino en series amplias de pacientes. Yo diría también que esto es la experiencia de todos. Siempre que testamos algo que creemos que va a funcionar bien, pues el 98% de las veces no funciona tan bien como quisiéramos, ¿no? Es decir, eso significa volver a diseñar una estrategia que creíamos adecuada para contestar a esa pregunta clínica
y volver a testarla otra vez en una serie amplia de pacientes y muestras normales o reactivas. Es decir, en suma, en definitiva, un amplio trabajo de muchos años y el esfuerzo de muchos grupos que ha necesitado recursos bastante importantes y que yo diría que no debe ser o no estaría al alcance de grupos individuales. Yo diría que cada vez más grupos individuales deben usufruir y aprovechar de la experiencia derivada de consorcios. Y en este sentido, pues realmente asegurar que lo que hacemos pues resulta del trabajo de muchos años y de la optimización de los recursos. Vuelvo a esta diapositiva con ese esquema, con las distintas preguntas clínicas relacionadas a cada una de esas entidades hematológicas y las respuestas que uno puede dar. Y robando las palabras de alguna manera de mi compañera María José Calasanz, también aquí intentamos optimizar los recursos al máximo, es decir, cuando viene esa pregunta clínica, empecemos por darle una contestación simplemente basado en si hay clonalidad, sí o no. Y solo en el caso, es decir, como un primer paso, un primer nivel, un screening de esa muestra. Y solo en el caso de que efectivamente se demuestre o se observe clonalidad, a partir de ahí es cuando ya uno pues pasa a la caracterización de esa neoplasia, es decir, optimización de recursos, no gastar nuestros recursos donde realmente no hay por qué gastar. Luego, en la siguiente diapositiva podéis ver lo que es un poco la descripción del laboratorio, el número de personas, es un laboratorio también multidisciplinar, con bastantes equipos, citómetros para hacer ese diagnóstico clínico, también citómetros para hacer la separación celular de subpoblaciones tumorales para estudios posteriores genéticos. Os debo decir que somos un laboratorio que no para. Tenemos un horario laboral, es cierto, pero de alguna manera a través de un sistema de rotaciones, de guardias, trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Es decir, que la muestra, si viene por la noche, pues eso no es razón para no procesarla. Si viene a un sábado, un domingo, un día festivo, también se procesará la muestra. Luego hemos hecho una inversión importante justo al inicio en realmente dotar el laboratorio de las herramientas informáticas que garantizan la trazabilidad de la muestra, y esto es cada vez más importante hoy día de cara a los ensayos clínicos. Y efectivamente pues tenemos el placer, ¿no?, de ver que en tan poco tiempo, en tan solo un año desde la creación de Cimalab Diagnostics, pues contamos ya con 4 ensayos clínicos donde el laboratorio de citometría de flujo es el laboratorio de referencia para los estudios inmunofenotípicos en esos ensayos clínicos. No obstante, quizás yo diría que lo que más alaba el laboratorio es sin duda los años acumulados de experiencia, no solo en experiencia de interpretación de los estudios inmunofenotípicos, en la hora de dar ese diagnóstico diferencial, ese seguimiento, esa monitorización de la respuesta al tratamiento, sino también experiencia en lo que es procesamiento de muestras. Yo diría que esto sigue siendo vital en nuestras áreas de trabajo, donde pues de alguna manera el resultado de lo que decimos, del resultado final de nuestro análisis, depende todavía mucho de nuestros ojos, de nuestra interpretación de lo que es el comportamiento normal o anómalo de una célula que está delante del microscopio o delante de nuestro monitor en nuestro ordenador. Y en ese sentido, pues bueno, aquí esta diapositiva me la voy a saltar, simplemente una referencia a esa experiencia acumulada que ven ahí sobre forma de publicaciones, pero también divulgación, y aquí sí que quisiera hacer una mención especial, es decir, trabajamos mucho en lo que es congresos, divulgación, pero también trabajamos mucho y esperamos que cada vez más en lo que son los talleres, actividad educacional, actividad formativa, en definitiva compartir experiencia, compartir conocimiento. En ese sentido estaríamos encantados, o bien aquí
o bien en vuestros países. Yo creo que eso nos daría una excusa muy buena de ir a visitar esos países tan bonitos que tenéis ahí, realmente de crear, desarrollar y tener una línea quizás anual o bisemestral de talleres formativos para que todos podamos aprender, para que podamos compartir nuestra experiencia. Os debo decir que en tan solo un año llevamos ya 2, 3, la próxima semana tendremos el 4º taller formativo. Termino con una última diapositiva y pues una vez más compartir lo que realmente uno siente. Si yo preguntara a ustedes, si yo preguntara a mis compañeros cuántas veces estamos seguros de algo que hacemos cada día, pues yo diría que muchas veces no. Yo creo que siempre estamos seguros, casi siempre estamos seguros de lo que dijimos, de lo que hacemos. Bien, si os pregunto ahora otra vez, ¿cuántas veces estamos seguros o no estamos seguros de realmente lo que estamos viendo, de que esa célula es normal o tumoral? Yo diría que también algunas, sino también muchas veces. Es normal. El diagnóstico no siempre es fácil, el seguimiento de ese paciente no siempre es fácil. En ese sentido, pues también tenemos la preocupación, y porque sabemos que en nuestro caso es más difícil que esa muestra llegue aquí. Esa muestra para el estudio inmunofenotípico debe llegar en 24 o 48 horas, eso no siempre es posible. Pues bien, sabiendo o teniendo conciencia de que no siempre es fácil llegar a ese resultado, no siempre es fácil contestar a esa pregunta clínica, también hemos contemplado la posibilidad dentro del laboratorio de citometría de flujo de SIMALAB Diagnostics de poder ayudar en lo que es el análisis de datos inmunofenotípicos, es decir, pruebas realizadas en vuestros hospitales, en los hospitales de vuestros países, donde pues el citometrista, el hematólogo que está de ese lado, pues puede contar con el apoyo, puede contar con el asesoramiento, puede contar con esa segunda opinión de este lado del océano, desde Pamplona. Y esta era efectivamente la última diapositiva. Yo creo que en 20-30 minutos, pues ojalá podemos haber dado un resumen de lo que es SIMALAB Diagnostics. Yo creo que ahora pues estaríamos dispuestos a contestar todas las preguntas que tengáis en mente. Vamos a dar algún minuto mientras llega alguna pregunta al chat. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario añadido a la exposición que han hecho hasta ahora. Mientras esperamos que uno de nuestros asistentes se decida a preguntar algo. Ni desde Guatemala ya tenemos la primera pregunta. Buenos días, muchas gracias por la conferencia. ¿Nos puede decir si hay algún problema con la aduana en España para recibir muestras que puedan ser tratadas en su laboratorio? Bien, quizás tome yo la palabra. No, absolutamente. Es decir, pues ayer mismo nos reíamos con pues, la recesión del encargado de recibir las muestras en SIMALAB, en el edificio de SIMALAB, porque cada vez más nos están llegando muestras de Ucrania, de Israel, de Grecia, Francia, Italia. Es decir, bueno, en este caso en el contexto de un ensayo clínico europeo donde somos laboratorio de referencia. No, os debo decir que también en experiencias previas, una vez solicitado el permiso de importación de muestras biológicas, que suele ser un permiso que se nos es concedido por el Ministerio de Sanidad en 2-3 días, una vez tenida toda la documentación, que no es excesiva ni mucho menos, es realmente fácil y yo diría casi automático por realmente recibir las muestras de todo el mundo. En su día estábamos recibiendo muestras de Corea, Rusia, Australia, Estados Unidos, Sudamérica también, es decir, en ese sentido ningún problema. Vamos a esperar un poco a ver si hay alguna pregunta más. Otra desde Guatemala. Desde esta región a veces se mandan las muestras a Estados Unidos. ¿Nos pueden dar alguna referencia o ejemplos sobre lo competitivos que son ustedes? Bien, por ejemplo, yo hablo desde el punto de vista de hematológicas. Todos nosotros, todos nuestros laboratorios, conocemos y colaboramos con grupos de todo el mundo. Por tanto, sabemos qué se hace en cada sitio.
Yo les puedo decir que, por ejemplo, en hematológicas estamos al mismo nivel de detección de marcadores que en cualquier otro país del mundo, incluido cualquier estado de Estados Unidos. Desde luego, en hematológicas, ningún problema. Para lo que estamos pretendiendo, que es el diagnóstico genético de distintas patologías. Otra cosa muy distinta sería a nivel investigación. Por ejemplo, pues en Estados Unidos muchos grupos pueden participar en consorcios de investigación, eso es otra cosa. A nivel diagnóstico somos totalmente competitivos, sin duda, sin duda. Otro aspecto de ser competitivo pues son los tiempos de respuesta, que creo que no hemos comentado nada. En las determinaciones moleculares donde estudiamos gen a gen, pues estamos hablando de tiempos de respuesta entre 5 y 7 días laborales, por ejemplo, ¿no? En tecnología NGS probablemente nos podemos ir un poco más, a unos 10, 15 días, o sea, naturales. Bueno, serían 2 semanas de tiempo de respuesta. Creo que es otro aspecto de ser competitivo. Y bueno, insisto, con los controles de calidad internos y externos que pasamos, que también acreditan la competencia de todos los laboratorios. Yo, una cosa que me gustaría matizar es que en el ser competitivo muchas veces va poder dar económicamente un precio competitivo, poder dar un tiempo de respuesta competitivo, es decir, estar en una situación que te permite resolver el problema que tiene tu paciente en el tiempo adecuado para que este problema sea resuelto. En nuestra opinión y sobre la experiencia previa que hemos tenido, eso muchas veces se acompaña de información. Muchísimas veces cuando uno subcontrata el diagnóstico de patología a otro centro, lo que obtiene es la respuesta a su test, no la interpretación de la respuesta, no la ayuda a traducir esa información en un contenido significativo para tu paciente, sino el informe con la mutación impresa, sin estudios funcionales de esa mutación. Es decir, nosotros somos competitivos muchas veces, aunque seamos más caros, que no tenemos que serlo necesariamente, pero podemos ser más caros a veces, seguimos siendo competitivos, y eso nos ha pasado muchísimas veces, perder clientes por lo que a priori parece precio y luego volver a entrar en el mercado porque damos el servicio mejor, porque lo acompañamos, sí, por una información completa de antes de iniciar el estudio genético, cómo modificarlo durante el camino, porque como desarrollamos la tecnología, los mismos que realizamos la prueba, podemos decir, no voy a hacer esto, voy a cambiar yo misma la tecnología para obtener este otro resultado y ayudarles a ustedes a interpretar ese resultado, ¿no? Quizás matizar este punto de los costes, ¿no? De los gastos, es decir, siempre manteniendo la calidad, porque nuestro país, el país donde trabajamos, sigue yo creo que emergido en una crisis importante. Hemos tenido realmente muy en cuenta en que realmente las cosas deben costar lo que cuestan, ni mucho más y efectivamente ni mucho menos. Y aquí doy toda la razón a mi compañera Ana Patiño en que efectivamente si un ensayo cuesta X, ese es el precio. Pero siendo muy conscientes de la crisis que, por ejemplo, en nuestro país sigue estando de alguna manera, efectivamente yo creo que en relación a otros países, nuestras pruebas, y una vez más sin comprometer ni mucho menos la calidad de las pruebas, tienen un precio, yo diría, atractivo. Luego, competitividad también científica. Es decir, yo creo que eso de alguna manera viene avalado por las referencias que cada uno tendrá en su campo de acción, de conocimiento. Yo creo que eso pues es algo que los parámetros están ahí, son fáciles de buscar y en ese sentido yo creo que tampoco tenemos ningún problema. Pero quizás llamaría la atención de un tercer punto que nos olvidamos, y yo siempre lo recuerdo pues cuando voy. Bueno, desafortunadamente viajo más de lo que debería, pero en esos viajes realmente me doy cuenta de otro punto, de otra fortaleza que aquí tenemos y que en esos grandes centros a lo mejor no está tan presente. Es decir, tenemos un laboratorio, yo diría, muy bonito, estamos satisfechos con la red de laboratorios que hemos montado, pero de todas seguimos siendo pequeños y tenemos equipos pequeños, con mucha proximidad, donde nos vemos todos cara a cara todos los días y estamos trabajando codo a codo. Y esa prueba que viene de fuera, al final la termina analizando
Ana Patiño, José Cheveste, María José Cadasens, yo mismo o mi compañera corresponsable de citometría, la doctora Juana Merino. Si nosotros mismos no somos esa red inmensa de laboratorios que recibe esas 500 muestras al día y que al final, por ese volumen tan grande, el análisis a veces puede que no esté, bueno, sin nunca poner malas palabras en nuestros compañeros, ¿no? Pero que aquí realmente tenemos mucho detalle y ponemos todo nuestro corazón en cualquier muestra que llega de cualquier parte, tanto de nuestro hospital como de los hospitales externos. Tenemos dos preguntas más. Vamos con la primera desde Ecuador. ¿Es posible tener una relación directa con ustedes para comentar los resultados obtenidos en sus laboratorios? Me encanta que hagan esta pregunta, la verdad, porque eso, justamente eso, ha sido nuestra norma desde el principio. No solamente, como han comentado mis compañeros, dar el dato, dar el resultado, sino la posibilidad de, por cualquier medio, el que se prefiera, teléfono, mail, WhatsApp, todo, Skype, todo, es que es cierto, todo lo que proceda, que el médico pueda llamar, o nosotros llamar al médico y comentar nuestro punto de vista genético, su punto de vista médico y aprender todos. Esto lo venimos haciendo desde el principio y, sinceramente, todos nuestros clientes lo valoran como algo muy especial. De hecho, por cuestiones políticas, algún cliente que se ha ido por cuestiones políticas, insisto, de gerencias, etcétera, ha vuelto echando de menos precisamente eso, ese trato tan personal y del que yo, la verdad, siempre digo, aprendemos muchísimo. O sea, ellos aprenden genética, nosotros aprendemos clínica y, sobre todo, decidimos qué cosas nuevas podemos hacer para el paciente, etcétera. Sinceramente, es nuestra gran baza, el trato absolutamente personalizado con, en este caso, con ustedes, si fueran nuestros futuros clientes. Gracias. Desde México, le dan la enhorabuena por la presentación. ¿Se podría establecer un acuerdo entre nuestro hospital y Sucima Lab Diagnostics para tener una relación regular y estable? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ahora acabamos de decir una. Sí. Bueno, yo creo que es algo realmente muy sencillo, es algo que, bueno, afortunadamente, ¿no? En poco tiempo, al menos en nuestro caso, en el laboratorio de citometría, afortunadamente en este año que llevamos de vida, hemos podido firmar bastantes convenios, bastantes colaboraciones, bastantes contratos, y es algo que es un trámite meramente legal que se firma y donde incluso ya está todo, pues, con los formatos preestablecidos, es decir, que y además porque Sucima Lab Diagnostics cuenta con un equipo no solo científico, investigador de laboratorio, pero también con un equipo informático, con un equipo de mantenimiento y también con un equipo legal que nos da asesoramiento casi a diario, pues eso quiere decir que toda esta tramitación suele ocurrir en muy poco tiempo, es decir, que en ese sentido no hay ningún problema. Sí, quería comentar que justamente en la línea de esta pregunta, ayer nos llegó una solicitud de convenio de esto que usted está preguntando, de la Universidad de California, de un servicio de diagnóstico en la Universidad de California, igual que el nuestro. Quieren hacer un convenio, laboratorio de citogenética de esta universidad con Sucima Lab Diagnostics. Entonces, efectivamente, como ha dicho Bruno, cada entidad tiene su propio departamento de asesoría internacional. Entonces, ellos nos han mandado un formulario. Esa es la forma, un formulario con las partes del convenio. Ese formulario lo he recibido hoy y yo lo paso a servicios internacionales de aquí. Se revisa y es tan fácil como eso, firmar el acuerdo en los términos que decidan ambas partes. O sea, es muy sencillo, sinceramente. Luego no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por finalizada. Perdona, mía, una justo entra ahora mismo de El Salvador. ¿Dónde podemos disponer de un folleto con el listado de todas sus pruebas? Pues eso. Íñigo Alcanera. A través de, bueno, nosotros mismos. sí, eso podemos mandar
el formato de folleto por vía PDF, se puede mandar también vía impreso, pero bueno, hoy es mucho más rápido mandarlo eso por vía mail, por vía PDF, y también que ahí están todos los contactos nuestros. Está Íñigo Balcanera, que es la persona de contacto, y que si no todos, en la mayoría lo conoceréis, y él puede dar esos folletos donde están ahí todas las pruebas que realizamos, bueno, y las que no estén ahí se pueden consultar porque seguramente las estemos montando, las estemos realizando, y bueno, es fácil que eso se quede desactualizado al ritmo que va todo esto, ¿no? Si Íñigo Balcanera les proporciona nuestro mail, cualquiera de nosotros, pueden, aparte de que le pueda dar Íñigo el folleto en papel, pueden escribirnos un mail a cualquiera de nosotros y estaremos absolutamente encantados de mandarles toda la relación de pruebas de cada uno de los laboratorios. Y desde luego también vía mail responder a cualquier pregunta adicional que pueda surgirles. Yo, en referencia a lo que decía José, sí que nos interesa lo que ustedes van a recibir, que efectivamente vía mail o a través de la página web de la propia universidad o Clínica Universidad de Navarra nos pueden localizar, o a través de Íñigo, es la manera más fácil. Viene lo que nosotros hacemos in situ, in-house, la tecnología que tenemos montada, pero aunque hayamos insistido muchas veces, para los que hacemos patología constitucional es muy importante. Hay más de 20.000 genes en el genoma que causan otras tantas patologías cuando se desorganizan. Entonces es imposible por rentabilidad tener montada toda la patología in-house, pero la tecnología se monta sobre la marcha. Es ningún problema porque como disponemos de la tecnología, bien subcontratarla a socios que les garanticen a ustedes los mismos precios que nos garantizan a nosotros, que de eso se trata, colaborar, y solucionar las papeletas genéticas en periodos cortos es nuestra obligación para con ustedes. Quiero decir, si ustedes ven una patología que no les suena de nada, que no saben si tiene contribución genética, si la tiene, si es estudiable o no, ¿cuánto costaría eso? Pregúntenos. Si la experiencia es mala, no nos vuelvan a preguntar, pero seguro que nos preguntarán. En nuestra propia centro hacen lo mismo. Yo ayer tuve una consulta genética de una abuela que venía porque tiene una nieta con un Bardet Biedl. Quería saber qué mutaciones o qué genes, cuánto le costaría, si merece la pena o no, que muchas veces dices, lo puedo hacer, te va a costar esto, pero no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué este motivo? Porque yo puedo demostrar que tu familiar es un mutante de novo, porque te podemos hacer un estudio de ligamiento y no estudiar el gen. Muchas cosas que son recursos, yo creo, interesantes para ustedes, ¿no? Bueno, Ana, iba a decir precisamente eso, me has quitado las palabras de... No, pero matizar una vez más en proximidad, flexibilidad y apoyo. Estamos aquí realmente para ayudar en cualquier modo posible. Y en relación al catálogo, por supuesto, enviar por email, y si estimáis oportuno tener también la versión física, papel, pues también se puede enviar y que esté disponible en vuestras zonas de trabajo, ¿no? Bueno, como no hay ninguna pregunta más ya en nuestro chat, vamos a dar por finalizada esta sesión. Así que muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias. Gracias.